Yo ya había callado a todos, hombre. Adelante. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente desde la mesa de Viscerado, descamando los temas de tu interés. Este día, la verdad que es un tema muy interesante, atendiendo la solicitud de muchos de ustedes que nos han seguido a través de Facebook y demás redes sociales. Tenemos invitados de alto calibre, digamos, ¿no? Muy bien, saludo a mis amigos de Todo Acuícola. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mundo, aquí reportándonos. Saludo a todo el... Bueno, mando un saludo a los compañeros Pablo Rivera, también a Alberto Acián, ¿cómo estás? Está aquí presente con nosotros. Hola, buenas tardes, saludos a toda la audiencia desde Veracruz, México. A Alonso Islas, Darío Basopo y Pablo Rivera, que están siguiéndonos en Facebook, coordinando también la participación de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Alberto, te voy a pedir de favor que presentes a nuestros invitados el día de hoy en esta mesa en la que vamos a platicar con ellos sobre la creación del Parque UNAM y la experiencia en su producción de ciclo completo, desde la reproducción hasta la cosecha ya talla comercial, su valor agregado de esta especie y su comercialización. Por favor, Alberto, que eres tan amable. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Me honro pues en presentar a las dos personalidades que hoy nos acompañan. Voy a brevemente presentar una síntesis de cada uno de ellos, ambos con una gran experiencia y conocimiento del tema. Entonces yo estoy seguro de que la discusión del día de hoy va a ser muy rica, muy interesante. En primer lugar me voy a permitir presentar al doctor Mario Garduño Lugo. Nos conocemos desde hace muchos años, 30 quizás o más. El doctor Mario Garduño es profesor titular C de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es médico veterinario zootecnista por la UNAM, maestro en producción animal con estudios sobre nutrición de tilapia, doctorado en ciencias por el CIMESTAP, con especialidad en reproducción y genética de tilapias. Él también ha tenido la oportunidad de seguir estudiando, aparte de su doctorado, ha estado haciendo estancias en el CATIE y la FAO en Costa Rica, en la Universidad de Texas A&M, en el Instituto de Acuacultura de la Universidad de Chile en Escocia, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en Miña, en España, entre otros lugares. Ha sido reconocido ha recibido muchos 12 reconocimientos científicos y profesionales a lo largo de su carrera, participado en más de 80 eventos científicos. Dentro de la UNAM participa en licenciatura de posgrado, ofrece cursos de posgrado por invitación también regularmente en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Boca del Río, en la Universidad de Asunción en Paraguay. Y bueno, en su carrera ha sido tutor de 25 estudiantes de licenciatura y 15 de posgrado. También ha participado en eventos nacionales e internacionales con la FAO, con la misma Universidad de Asunción en Paraguay, proyectos de investigación, conseguido fondos para hacer investigación, es revisor de revistas científicas, ha desarrollado el Parque UNAM, es coautor del desarrollo del Parque UNAM. Tiene 18 artículos en revistas indexadas, 80 publicaciones en otros medios, capítulos de libro, memorias, resúmenes de eventos científicos, etc. Más de 100 participaciones en eventos científicos de diversos tipos. Y bueno, quisiera terminar la presentación de Mario mencionando que también nos consta, él es miembro de la BAC, de la Asociación de Acuacultores Veracruzanos, y ha participado capacitando a cientos de productores de muchos niveles prácticamente en toda la República Mexicana. Él es también productor de tilapia y ha asistido a gobiernos estatales sobre políticas y capacitación a productores.
Actualmente está involucrado en 2 proyectos, el diseño y desarrollo de módulos de producción de tilapia para autosuficiencia alimentaria y autoempleo, y también está involucrado con la cuestión de ahorro de agua. Es un gran amigo, y lo que él mismo, en sus palabras, nos comenta cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo en conferencias, que él ve la acuacultura como una actividad productiva desde un enfoque zootécnico, buscando siempre la mejor producción, preservando el medio ambiente y mediante la relación genética, calidad de agua y alimentación desde el punto de vista técnico. Como vieron, es una persona con una gran experiencia y gran calidad humana. Mario, buenas tardes y un gustazo que nos acompañes en esta mesa. Gracias, buenas tardes. Buenas a todos tardes. Y un honor, la verdad. El tema es muy amplio. Aguanta, Perdón. Mario. Sí, Okay. Aguanta antes de que te arranques. De una vez voy a aprovechar a presentar a nuestro segundo invitado, Sí. y ya te cedo la palabra. Bueno, el segundo invitado también con una gran experiencia, muy conocido en el gremio, me refiero al biólogo Sergio Monroy Pulido. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene un posgrado en la Universidad de Kagoshima, en Japón, en cultivo intensivo de camarón, una maestría en acuacultura por la Facultad de Ciencias de la UNAM también, y bueno, voy a mencionar brevemente algunas de su currículum, de su experiencia. Fue director de operaciones de Industrias Acuícolas COIN, director de operaciones de Industria PESIS, ha asesorado, diseñado y construido diversos proyectos acuícolas, principalmente de tilapia y camarón, tanto en diferentes estados: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Actualmente es director de operaciones de Agrosistemas Yaxchilán. Es una empresa que está muy cerquita de Mérida, Yucatán. Es una empresa acuícola integrada verticalmente desde el núcleo genético, producción de crías del blanco maya, hasta el proceso y empaque para darle valor agregado. Como ven también, Sergio tiene una gran experiencia y presencia en nuestro país. Y bueno, los temas que hoy se van a descamar en la mesa con la experiencia de nuestros invitados van a ser seguramente de mucho interés para todos. Sergio, un gusto también y agradecimiento de que nos acompañes. Y bueno, ahora sí, te regreso el micrófono, Mario. Gracias. Pues empezamos a compartir pantalla de una vez. Definitivamente, lo último que he estado trabajando y lo que he visto, espero que vean la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, Ok. muy bien. Miren, he tenido la oportunidad de ir a algunos lugares, de mi propia experiencia y, por ejemplo, también con misiones de la FAO. Y me han dado encomiendas de ver qué es lo que pasa con la genética de los peces. Y algunos informes que he realizado, lo que sintetizo y subrayo es que casi en ningún país hace falta mejora genética porque tienen animales de muy buena calidad. Lo que propiamente hace falta, y lo he recomendado, es capacitación, que es lo que no hay. Recientemente me llamaron de la FAO de Roma para ver, están haciendo un inventario de especies acuícolas en todo el mundo, llámese salmones, tilapias y todo, porque tienen la idea en algunos lugares de renovar la sangre de los peces, traer especies mejoradas a Centroamérica. Bueno, tienen toda una especie de proyecto, primero de identificar animales, ¿no? Desde mi punto de vista, lo primero que hace falta es tener un objetivo claro de lo que queremos hacer. El productor debe tener primero un objetivo y estar convencido de lo que hace. Y no olvidar, como también lo comentaba Alberto, la interacción genotipo-medio ambiente. Si nosotros tenemos animales que normalmente se buscan animales más grandes cada vez, no cuidamos normalmente la relación genotipo-medio ambiente, no los tenemos en buenas condiciones de agua, ni los alimentamos bien. Entonces ese material genético que tenemos, nosotros no lo aprovechamos.
Con esto en mente, yo he visto la tilapia que me traje de Mérida, Veracruz, la famosa Stirling, y crece extraordinariamente bien, pero en condiciones de agua apropiada, ¿no? Así he visto animales sintéticos, como la GIF o la Spring, que son animales que crecen bastante, pero que estamos como que moviendo un poco el límite biológico de la especie y estamos generando también algunos problemas de que estos animales comen más proteína, etcétera. También tenemos que evaluar al ingresar una tilapia o una raza nueva a nuestras explotaciones, debemos de tener consciente, en primer lugar, que tenemos que darle la alimentación y la calidad del agua para que se exprese genéticamente. Eso es algo que batallo continuamente con mucha gente, ¿no? De que para qué quieren animales mejorados genéticamente si no podemos ni siquiera mantener a los sencillos. Entonces, una raza sintética se da siempre con un objetivo. ¿Cómo fue que nosotros pensamos en una raza sintética primero? Cuando llegamos por acá, hace un poco más de 30 años, nadie estaba produciendo tilapia. Entonces, cuando se empezó a aumentar la demanda por la tilapia, se empezaron a producir en granjas. Y cuando salía uno al mercado, querían pagarle igual que como la compraban la capturada. Y yo me acuerdo muy bien incluso cuando estaba en la carrera, que compraba tilapia en la Conasupo de a 50 centavos el kilo, no les miento. Todas había lodo porque venía de ambientes naturales. Me acuerdo muy bien. Entonces, cuando empiezas a vender pescado criado, te lo quieren pagar igual que la capturada. Y bueno, hubo como una moda por ahí de los 80s, se acordarán de MySite, de gente de otras partes del mundo, Fitzsimmons, varios autores que pensamos también a sintetizar peces de diferente color para distinguir la tilapia criada de la capturada. Y ahí fue como empezamos nosotros también en la misma frecuencia a buscar peces rojos. Pero siempre tuvimos la claridad de buscar un pez rojo que creciera igual que la nilótica, por lo menos. Y bueno, se fue consiguiendo. Entonces la raza sintética, ¿por qué se da por cruzamientos? La GIF es un resultado también de cruzamientos, en donde los animales, como no hay heredabilidad para ganancias de peso se estaban buscando animales más grandes, entonces un pez rojo nunca era mayor de tamaño que la gris. Ese era el problema. Entonces empezamos a trabajar con eso, pero en esa época todos los trabajos que había de heredabilidad realizada para el caso de la tilapia eran prácticamente cero. Tú no podías hacer selección genética con animales que no tienen una heredabilidad ni siquiera de 0.4, 0.3, 0.6, para que tú puedas mejorar el tamaño que se buscaba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de la GIF, ellos, lo que se hace normalmente es de como en tu localidad, el pez ya no te da más el rasgo que quieras, ya sea pues el tamaño, el rendimiento de filete, lo que sea. Entonces, lo que ellos hicieron fue que al distanciar genéticamente algunas poblaciones, 8 fueron las que posteriormente volvieron a juntar, en 2, 3 generaciones, todos los genes involucrados en la genética de dominancia, empieza a haber mutaciones adentro del pez, de ese genoma. Cuando tú los vuelves a juntar, entonces hay una expresión de heredabilidad mayor, de heterosis. ¿Por qué? Porque ya se distanciaron, entre comillas, aunque es la misma nilótica de parecer físicamente, pero interiormente en los genes productivos ya se distanció. Así es como ellos generaron ese nuevo cruzamiento a través de la cruza de 8 contra 8 líneas. Es un cruzamiento dialélico completo, como se generó la GIF. En el caso del Pargunam es una raza sintética interespecífica. En la GIF es una intraespecífica. Entonces, un grupo genético o raza sintética, como lo quieran ver, hay quien
por juego de palabras dice, no, es mejor mencionar que es un grupo genético. Para nosotros técnicamente pues es una nueva raza, un nuevo espécimen. Entonces un grupo genético es un ser vivo obtenido por medio de cruzamientos entre especímenes del mismo género. O sea, vean, nosotros distanciamos a los hermanos por 3 generaciones. Después los vuelves a juntar y ya tenemos alelos que mutaron dentro de los miles de genes que hay en el pez. Entonces los alelos dominantes van a hacer que el pez crezca más, sea más activo o resista más enfermedades, etcétera. Entonces eso es lo que se hizo. Se encontró heredabilidad y de ahí se explotó para poder predecir cuánto va a crecer tu pez. Entonces, son cruzamientos entre especies del mismo género. Las ventajas o técnicas de una raza sintética es tu nuevo ADN. Cuando tú la cruzas 2 especies, por lo menos si son de diferentes familias, o en el caso del Parvo Nam, que primero cruzamos el rojo de Florida con la primera generación de selección del pez rojo de Stirling, se generó una heterosis y un color rojo. Aumentamos la heterosis, luego cruzamos otra especie y se siguen compitiendo los genes en ese F1 que ya se dio. Entonces, nuevos genes cuantitativos empiezan a participar en el genoma del F2 y se va ganando heterosis, como quien dice, están seleccionando ustedes jugadores más productivos. Lo que nosotros hicimos fue juntar 5 orígenes de peces. En el Parvo Nam hay 5 especies. Tenemos a la nilótica, Stirling en su variedad rosa, de la que la seleccionamos por 6 generaciones. Tenemos a la mozambica, procedente del rojo de Florida, y unas pintas de Ornorum, pero básicamente roja ya. Tenemos también a la Rocky Mountain, que es un híbrido entre la nilótica y la áurea, para un poco más de frío. Entonces ahí empezamos a hacer los cruzamientos nosotros. Así fue como se hizo el pargo. Entonces ya cuando tienen una raza sintética, cuando ya acabaron todas las cruzas posibles, la F final, la filial final, ya juntó todos los genes que tú pudiste mezclar para el nuevo rasgo genético que tú quieres, ya sea de tamaño, filete o lo que sea. Ya cuando tienes todos los genes juntos, entonces ya el cruzamiento de esos mismos animales entre sí es lo que te da el origen a la raza sintética. De manera que, por ejemplo, el pargo, tú ya tienes un espécimen de pargo o una familia de pargos, ya no requieres volverlo a hacer cada rato, ya está tu familia, hay que trabajar sobre esa familia en heterosis, en selección genética, pero ya no necesitas tener las cruzas previas. Esa es la ventaja de tener un animal sintético y evitas ya lo que se conoce como introgresiones genéticas, que es lo que siempre pasa con los cruzamientos. Y bueno, hay algunas variedades, por ejemplo, aquí la que pueden ver ustedes, aquí tenemos el pargo, tenemos la Rocky Mountain en su variedad clara, esta por ejemplo, y analizamos todos los colores. Por ejemplo, aquí tenemos la Stirling, y de esta dio variantes, 6 variantes de color. Tenemos esta, es una variante de la Stirling, que es la blonde, que en el trabajo del 88 del doctor McAndrew la menciona. Tenemos es un Parvo Nam, por así decirlo, que es la cruza del Rocky Mountain en su variedad dominante clara con el rojo que nosotros seleccionamos. Aquí tenemos el rojo de Florida. Entonces, es entender qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, aquí tenemos nosotros el nilótico, que es recesivo, es color recesivo. Cuando tú tienes ya
siempre va a ser de ese color. Cuando tú lo cruzas con el nilótico rosa, este es recesivo, pero expresa manchas con respecto a los genes modificadores que tiene. Una vez Mundo, por cierto, me mandó unos audios, y si tú cruzas este con la rosa, te dan rojos todos, bueno, rosas todos. Pero si tú cruzas el rosa con la áurea, que era de que tenía Edmundo, no quiere decir que una tilapia de tipo silvestre con una roja siempre va a ser recesivo, puede ser dominante también. Hay que hacer las cruzas. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de las tilapias, como les comento, la GIF, que trabajaron en ellos, me parece que son 4 familias de 4 granjas distanciadas y 4 localidades naturales. Entonces ellos hicieron, como les digo, ustedes mueven los animales, por efecto del ambiente mutan. En 3 generaciones, de acuerdo con un autor Van Vleck, ya hay mutaciones, es el mismo pez, el mismo tipo, la misma forma, pero internamente los genes cambiaron, entonces ya hay los genes para la producción, ganan los dominantes y vamos ganando heterosis. Y ellos lo hicieron con 8, a través de cruzamientos de las 8 familias contra las 8 familias, y tuvieron lo que conocemos como un cruzamiento dialélico completo. En el caso del pargo, es una interespecífica, porque participaron 5 especies de tilapia. Esa es la diferencia. Pero genéticamente, en cuanto al crecimiento, por eso le ganamos siempre a todas las rojas del país, al menos en esos trabajos que hicimos, porque teníamos 5 jugadores, 5 equipos que tuvimos los mejores jugadores de los 5 equipos de los 5 ADN. Entonces es un nuevo grupo sintético. Aquí tenemos uno de los especímenes de hace poco, y ahora pues, le estamos llamando tilapia roja genéticamente mejorada. Vean ustedes la forma. Ustedes son también tilapieros y van a ver un animal que creció extraordinariamente bien. Bueno, ese es un ambiente donde estaban, crecieron muy bien. Han crecido muy bien en agua salobre, por allá en Paraíso, Tabasco, crecieron extraordinariamente en los peces. En el norte del país, en Ensenada, llegaron hasta casi 40% de rendimiento de filete, allá en Ensenada, California. Vean ustedes, nosotros aquí tenemos la tilapia roja, el pargo Nam es tilapia roja de Florida, tiene un cuarto de la Rocky Mountain, pero en su variedad white type, de la gris. Por eso es de que del animal como crema que les mostré, no hay una dominancia completa, sino una especie de codominancia, en donde se mezcla el color, este color blanco del alelo dominante de la Rocky Mountain, junto con la nilótica roja, seleccionada después de 6 generaciones, no nos da una dominancia completa, sino nos da una mezcla, nos da un color crema. Ese es otro pargo. Y a recordar que estos animales proceden de la cruza de la tilapia nilótica white type con la áurea de Israel. La roja de Florida procede de la cruza de la Ornorum con la mozambica. Y esta es una especie que nosotros, o una variedad que nosotros seleccionamos de lo que se trajo a Mérida del Alcimestab. Después me lo traje a Veracruz, ya hicimos un trabajo de selección masal para el color rojo. ¿Qué ventajas tiene el pargo Nam hasta ahora? Hemos estudiado muchas cosas del pargo, su reproducción, su calidad química, los ácidos grasos, evaluación sensorial, se adapta al agua marina, etc. Entonces crece más, al menos que otros grupos genéticos de tilapia rojas. Presenta un color atractivo, en ocasiones manchado por los genes modificadores que trae de la white type. Es cuestión de ir seleccionando, pero que definitivamente en este caso, ya un breve paréntesis, creo que debemos trabajar un poco con cuestiones más prácticas y no, bueno, es muy respetable el hecho que quiera la gente producir peces rojos, completamente rojos. En mi opinión,
Yo creo que hay que producir peces nutritivos, porque he visto incluso que los manchados crecen muy bien, porque un gen les puede dar varias rutas metabólicas. Sabe diferente, hemos hecho estudios de evaluación sensorial con expertos de evaluación sensorial en tesis de maestría. Se reproduce bien, no igual que las nilóticas, pero producen la suficiente cantidad de crías. Crece bien en agua dulce, salobre y salada, lo que la gris no lo puede hacer, o la tipo silvestre no lo puede hacer. Algunos trabajos que hicimos nosotros, se puede decir que fue un promedio de crecimiento entre las nilóticas que había y el pargo UNAM. Entonces, alguna vez ganaba el pargo, unas salían parejos y en otras salían mejor el pargo. De varios trabajos y varios rojos que hicimos por acá en Antigua, allá con don Raimundo, etcétera. Entonces, el pargo crece bastante bien. No un extremo como la GIF, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, miren, compañero, la parte del límite biológico de las especies hay que respetarla, porque si nosotros, ese es mi punto de vista, si quieres un mega animalote, tienes que darle más proteína, que no hay. La calidad de la carne, hemos evaluado, tiene menos proteína un animal que crece más. Puede tener un hígado dañado por el exceso de comida, de la necesidad de comer más, entonces el hígado te lo echas los 900 gramos, etcétera. Hay muchas implicaciones. Hicimos evaluaciones sensoriales. Vean, también es muy importante, yo siempre he tenido esa idea de evitar los que se llaman efectos pleiotrópicos al seleccionar. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los primeros animales seleccionados, la idea es qué va a comer la gente. Entonces hicimos un trabajo de crecimiento de los primeros nilóticos del wild type con el rojo de Florida y vimos pues que había algo sucedió ahí. Publicamos ese trabajo y pueden ver ustedes aquí, esa es una revista en donde esa parte roja que ven, nada más por estas dos cifras, ese trabajo fue aceptado. ¿Por qué? Porque nunca antes genéticamente se había visto que la tilapia tuviera que hubiera diferencias genéticas en cuanto a la composición química de su carne. Claro, hay mucho que platicar sobre eso, ¿verdad? Pero vimos que la Stirling Night tilapia tenía 2.07 de lípidos en su carnita y cuando el lípido tenía 0.33. ¿Qué pueden hacer? De repente decir, bueno, es un híbrido, una tilapia más light o demasiado light, etcétera. No sé, algo se puede aprovechar comercialmente con una variante de esto, ¿no? Luego lo volvimos a repetir. Ese trabajo fue el mismo resultado, crecieron similar, pero también se mostró una cantidad otra vez más baja de lípidos, pero y ahí ya analizamos todos los ácidos grasos de esta cruza y no hay diferencias significativas. Es algo también importante ahora por el asunto de la alimentación humana, de buscar más omega 3, ¿no? Tenemos en otro estudio de maestría hicimos el trabajo de composición corporal, el rendimiento del filete, ahí fue por los 34, 33 del pargo, pero ha habido casos, como les digo, que el pargo lo hemos tenido con un rendimiento de filete cercano al 40%, allí en Ensenada y aquí en Veracruz también, con ambientes buenos de oxígeno y todo, se expresan muy bien los animales. También estudiamos los ácidos grasos, los monoinsaturados, ahí se van, tienen la misma composición de los ácidos grasos, lo hicimos por cromatografía de gases. Los ácidos grasos importantes los tienen los dos filetes, el 18,2, el araquidónico y el eicosapentanoico, todos los tienen, no hay problema. Más o menos tienen todos esos ácidos grasos, que también es importante saberlo. Estudiamos también a través de pruebas triangulares que sí sabe diferente. Y no les quiero decir que sabe mejor el pargo, hay gente que le gusta más, hay gente que quiere la tilapia más prieta, no sé, que para que raspe, qué sé yo, así dice la gente luego, y hay gente que le gusta más el pargo. Entonces,
La variante, por ejemplo, si tú ves en una Coca-Cola que dice una lata Edmundo, pues vas y compras todas las que dicen Edmundo, es una estrategia de mercado. Entonces las variantes nos pueden apoyar comercialmente. Nosotros fuimos incluso al mercado de ahí de Veracruz, hicimos pruebas triangulares y las señoras, las personas que andan por ahí, sí lo notaron diferente. No querían pagar más por ese pescado, pero a lo mejor ya poniéndole publicidad de lo que tiene, pudiesen pagarlo mejor. Entonces, hemos hecho esa parte. Una parte también de atributos que le llaman, ya más especializado. Por ejemplo, el nilótico en esa ocasión sabía más a pollo, el pargo menos a pollo. Tenía más sabor a atún el pargo que el nilótico. Era un poquito más firme. Eso le llaman pruebas o atributos, ¿no? Ya lo hemos hecho también. Es importante esto para una nueva producción de un nuevo producto. En cuanto a la preservación de su carnita, igual. Aguantan hasta 15 días, 7 días completamente con hielo y no pasa nada. Tienen la misma capacidad de mantener la frescura. Algo muy importante en el pargo, como les digo, lo evaluamos en agua salada y creció muy bien en el acuario de Veracruz y después ya recientemente en Paraíso Tabasco y por allá en Baja California. Hicimos un trabajo que les va a llamar la atención. El tema de las hormonas, ustedes saben, está aprobado. Bueno, no está aprobado, pero sí está aprobado, como quien dice. Pero puede llegar un tiempo que ya no se usan. El pargo UNAM lo probamos también en su crecimiento sin hormonas. Este es un trabajo que también publicamos en esta revista. Y bueno, estudiamos las diferentes etapas de crecimiento. Empezamos con animalitos de apenas 68 miligramos, el pargo UNAM y la tilapia nilótica. Esta es la primera etapa de crecimiento, eso sin hormonas. Fuimos viendo cómo crecían en 8 meses. Aquí en Martínez es a veces frío el ambiente, pero bueno, fueron creciendo. Al año ya de vida, estaban de talla comercial. Eso puede resolverse a lo mejor con un lugar más caliente o como lo que les comentaba de Veracruz. Tuvimos en porcentaje de machos el 25 y 20% en los dos. Más o menos ahí se fue. Pero vean ustedes, lo más importante de esto, sin hormonas, es de que, por ejemplo, el pargo, cuando ya se distinguieron los animalitos que ya eran en la etapa 3, sí se veían claramente el tamaño de los peces estadísticamente. Entonces, al verlos, se sexaron y nos dimos cuenta que las hembras de pargo eran más chicas. Bueno, en total, los animales eran más de mayor tamaño en esta etapa. Aquí ya se diferenció el peso final de las dos comunidades. Pero era mayor, pero porque las hembras del pargo eran más grandes que las nilóticas. Cuando la nilótica andaba en 133, la de pargo en 177. Y estas también las crecimos en jaulas. Y vean ustedes algo bien importante, es de que la hembra de pargo UNAM llegó a los 435 gramos cuando la nilótica en el mismo tiempo estaba en 323. Ustedes saben que esa diferencia de peso es importante comercialmente. En el caso de los machos de nilótico 650 y los pargos 623. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en temas de autosuficiencia alimentaria puede ser el pargo incorporado también. Entonces la gente puede tener sus peces sin necesidad de tener problemas luego de conseguir la semilla y comerse los más chicos, que van a ser las hembras, hasta llegar a los últimos peces que pueden vender en el mercado. Entonces, todo eso lo hemos analizado al pargo. Aquí pueden ver nuevamente lo que les comento del peso y luego hicimos un estudio, ¿por qué? Histológico de las gónadas con un estudiante. Y vimos que el índice gonadosomático de las hembras de pargo era más chico que las nilóticas. Y tuvieron el primer desove las nilóticas. Y después las pargo tienen menos cría. Entonces esa energía que usan para producir huevo lo usan para crecer. Por eso es que son más grandes.
Ese sería, en pocas palabras, lo que quería comentarles. Claro, hay muchos trabajos que hemos hecho en ese sentido y seguimos haciendo en Biofloc, con Pargo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos a la orden. Muchas gracias, Mundo. Muchas gracias, Mario. No sé si, Alex, ¿hay algún comentario o pregunta hasta aquí? Alex, parece que está mudo su micrófono. Déjame revisar las preguntas. Mario, una pregunta en cuanto... mencionas que intervino también dos líneas de Stirling, entiendo la nilótica gris egipcia y la nilótica que le llaman blonde, que es una variedad rosadita, ¿es así? Participaron también Nosotros buscamos la roja. Entonces ahí sí. Cuando yo me acuerdo muy bien, porque lo platiqué directamente con el doctor Macandrio y vi obviamente su publicación, ellos movieron, por eso les decía lo de las mutaciones, me consta, porque ellos agarraron familias ahí del lago Mansal, Egipto, y se las llevaron al acuario de ahí de Stirling. Entonces, pues sí, yo he visto algunos cambios de forma de peces por el movimiento. Entonces, bueno, ahí cuando ya estuvo en el acuario, pues no había manera de que se metieran por un río, por ninguna parte, ¿no? Porque todo está frío. Entonces el técnico, cuando vio un pez diferente, y pues digamos que el instinto, ¿no? Fue a ver a los doctores Macandro, Penman, y les dijo que vio un pez rojo, y pues estas personas, los doctores con ese instinto científico, fueron a ver qué pasaba, y vieron el pez. Entonces, el ambiente de ahí se manifestaron varios colores. Después del white type estaba ellos le llaman el red, pero es realmente rosa, ¿no? Hay otro que le llaman el syrup, que es como tipo color jarabe. Hay otro que le llaman golden, que es un talvino. El blonde, que es el que mostré ahí. Y ¿qué otro? El manchado, o bloch, que ellos le conocen. Entonces, yo practicando con ellos, les pregunté que si habían hecho trabajos de crecimiento. Me dijo que crecían igual, pero evidentemente no lo hicieron, ¿no? Porque estaban en otra onda. Pero a mí se me interesaba. Entonces de ahí yo estuve cruzando blonde con wild type, es recesivo el blonde, y con los animales que me traje de Mérida, tenía 94% de wild type, el otro eran rojos manchados. Por ahí también tenemos una publicación del 2004. Hicimos una metodología de TABE para pues bajar la incidencia de grises, y después de 6 generaciones lo conseguimos a una probabilidad del 5%, y quedaron completamente rosas. Entonces la cruza es el rosa, el red que le llaman ellos, no el blonde. El blonde es otra variante. Entonces es esa la red seleccionada por nosotros mediante selección masal. Tenemos la roja de Florida, que participa también. Luego tenemos la Rocky Mountain. Ahí las dos participaron, tanto nos dio un Pargo UNAM de color perla, por así decirlo, y el rojo, porque venía arrastrando la recesividad del white type. Entonces fue así como nosotros lo conformamos. Entonces de la roja de Florida, pues teníamos Ornorum, teníamos la Mozambica, ya van 2 especies. Luego tenemos la Aurea y la Nilótica, que conformada la Rocky Mountain, que son otras 2, y la roja de Stirling, por así decirlo, seleccionada por nosotros. Son 5 especies, por así decirlo, las que participaron en la conformación del Pargo UNAM. No sé si Sí, claro que sí, Mario. ¿Crees que a eso se deba también el que tenga esa capacidad de cultivarse en agua salobre, o inclusive en aguas un poco más templadas como Baja California, no sé? Bueno, todas las tilapias normalmente deben, mira,
Algo que batallo yo también con mucho productor es de que ya no tenemos que mencionar, en mi opinión, variables, sino constantes. Si tú quieres tener una producción exitosa, debes de pensar en constantes del agua. Entonces, todas las tilapias normalmente andan entre su óptimo, entre 28 y 30, definitivamente. Hicimos un trabajo en el Pargo allá con el túnel ese de temperaturas que tienen en CICESE, y igual el Pargo en alrededor de los 30 grados es su mejor crecimiento. Entonces, bueno, básicamente sería la especie con la capacidad cuantitativa que tiene para crecer, en conjunto con una buena dieta y en conjunto con constantes del agua que le favorezcan para el crecimiento. No sé si te enredé más o... Y si no, desde luego es muy importante lo que mencionas. Algunas ocasiones por conveniencia o por necesidad, habrá gente que cultive en ciertos medios, obviamente buscando los mejores parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes en estados con climas extremos y tienen que calcular perfectamente cuándo siembran y cuándo cosechan, pues para no tener problemas en esas variables. Y a veces se dan un poquito de margen dependiendo de la situación. Por ejemplo, tilapia hasta 24 grados o salinidades de 11 partes por mil. Pero dices bien, entre más constante sea los parámetros, pues obviamente mejor la expresión, ¿no? de estos genes y el rendimiento de estos peces. Muy bien, ahí... Infinitamente la participación de muchas personas que tienen, bueno, fueron formadas de esa forma, y hablan de que la tilapia aguanta de 14 a 40 y muchas variaciones, ¿no? Pero no se trata de que aguante, sino más bien que produzca, ¿no? Entonces, yo soy en ese sentido más cerrado en decir, yo no tengo un animal, porque incluso lo tengo en diferentes variaciones de temperatura, etcétera, porque son mis condiciones de la granja, pero pues eso no tiene nada que ver con el genoma del pez. En Sudamérica yo dejé una tarea porque estaban trabajando con algo así con 20 animales por metro cuadrado, y eran estanques rústicos, y sacaban animales de 250 gramos, y en ese lugar la gente come puro filete. Entonces les dejé una especie de tarea o convení con ellos que bajaran a 7 animales por metro, ¿no? Y entonces cuando regresé unos meses después, tenían la misma biomasa. Fíjate, debemos de cultivar biomasa, no número de peces. Entonces tenían la misma biomasa con 7 animales que con 20. Filetes más grandes. Entonces también hay que considerar eso. No los números cuadrados de 25, 40, 50, sino relacionados con las constantes del agua, en donde tú puedes tener una mejor productividad. Magnífico, muy bien. Alex, ¿alguna otra pregunta por ahí? Sí, mira, se acaba de comunicar. ¿Sí me escuchas? Sol. Sí, adelante. Sí, mira, se acaba de comunicar por aquí, es Mundo, se acaba de quedar sin señal para ver ahorita la exposición de Sergio. Ajá. Muy bien, si quieren, ahorita pasamos con Sergio y terminando, Mario, pasamos las preguntas del Facebook, porque ahorita nada más estamos comentando las de aquí de Zoom. Entonces vemos la exposición de Sergio y regresamos con los dos para ver los comentarios de Facebook, ¿sí? Adelante, Alex, por favor, con Sergio. Sergio, ¿tú tienes tu presentación disponible? Bueno, ¿sí me escucha, Sergio? Sergio, tu micrófono, por favor, Sergio. Parece que está silenciado. ¿No le puedes mandar un mensaje, Alex, de que su micrófono está...? Ya lo activé. Ya lo activé. Gracias. Adelante, Sergio, por favor. Sí, tenemos un problemita técnico. Está ahí en el... Ya entré. Ah, perfectísimo, ya está. Muy bien. Una disculpa, aquí falló todo el sistema con la conexión de la red. Sí, para poder poner la presentación, porque estoy... Sí,
mientras la pongo, una disculpa, son tres cosas técnicas que escapan a nuestro control. Hay tres preguntas para el doctor Mario. ¿Cuántas generaciones les llevó y en cuánto tiempo lograron las características que tiene hoy día el Parque UNAM? Pregunta Ivonne Garza. Propiamente nosotros, por ejemplo, con la roja tardamos como 5 años en sacarla ya, la roja seleccionada, pero fuimos avanzando. Entonces se puede decir que puede hacerlo más rápido, pero tal vez nosotros llevamos un promedio, exactamente de acuerdo, pero como de 8 o 9 años que ya sacas una sintética. Y ahorita llevamos como por una 6 entre la octava generación ya de sintética. Y es importante ya hacer esos trabajos que les comento, ¿no? O sea, tener ubicados poblaciones en varios lugares, pues conformarlo, pero algo muy importante es definir qué es lo que quieres con tu parque. No sé si con eso te... Sí es. El punto es que ya está el pez, ¿no? Por ahí hay que mejorar. Como todo. Otra pregunta es... Pregunta Agustín Gutiérrez, la diferencia entre hibridación, raza sintética y línea genética. También para ti, Mario. Bueno, la hibridación es precisamente a través como una línea genética, es una especie que ya tiene una característica, por así decirlo. Por ejemplo, la nilótica, que tiene las rayas de la cola, la papada roja, el macho, etcétera. Ese es un animal, por así decirlo, es una línea, ¿no? Que se llevaron para allá, porque se originan del lago Mazama, pero ya estuvo un tiempo ahí, y ahí ya se hizo endémica, por así decirlo, y es una línea. Y la otra hibridación, pues es las cruzas. O sea, la misma nilótica puede ser ya cruzada, como es en el caso de la GIF, que emparentaron nuevamente, cruzaron animales que se distanciaron por tiempo en varias localidades, en 8 localidades de Asia. Se puede decir que es la línea sería el estigma, y la línea sería, por ejemplo, la que tuvieron en una de las partes también de Asia, son líneas, porque se pusieron en ese lugar, ¿no? Pero ya después de que se cruzaron, se puede decir que ya es un nuevo grupo genético, la GIF, aunque proceda de las mismas nilóticas. No sé si conteste esa pregunta. Alejandro Godoy pregunta por qué no usan un nombre más comercial en lugar de Parque UNAM, por ejemplo, Rojo Mágico. No importa, miren, el nombre es lo de menos, pero pueden ustedes decir, bueno, pongan el nombre que quieran. Yo creo que lo importante es que la gente sepa lo que está comiendo, que lo consuma. Si tú quieres, porque hay gente que lo vende diferente, por ejemplo, hay gente que no, yo no voy a poner Parque UNAM porque a lo mejor es del poli, ¿no? Bueno, muy respetable. Pero hay que darle honor a quien honor merece. Por ejemplo, en Venezuela nosotros hicimos ese nombre porque en un consejo de ancianos aquí de los académicos del Clarín, nos pusimos a ver qué nombre le poníamos al niño, en este caso al pez, y todo el mundo quedó que pargo, porque es un pescado rojo, etcétera. Yo le llamo virgen tilapia, porque es tilapia roja genética mejorada, pero por ahí le pongo Parque UNAM porque se deriva de ahí. Sería un poco desleal del trabajo que se ha hecho por ponerle otra cosa, pongan el nombre que quieran. Lo importante es que lo produzcan y la gente se convenza que van a comer un buen pescado. Entonces, por ejemplo, la palabra pargo en Venezuela significa así como mariconcillo. Entonces, cuando mi cuate explicaba del pargo que teníamos en el Clarín, pues se reían. Entonces, no se les ocurra decir que ustedes son un Parque UNAM porque se van a reír ustedes. Entonces, son cosas, ¿no? Pero lo importante, vean, es tener claro lo que... Pensar en el consumidor, en el beneficio de la dieta del consumidor, hacer realmente sustentable su cultivo, ¿no? O sea, el nombre pónganselo ustedes el que usen. Y por ahí en pequeño pónganle ahí Parque UNAM, nada más como antecedente. Así como la GIF, ahora ya es la Spring. ¿Me entienden? Entonces vamos a hacerle caso a Alejandro, le vamos a poner
Blanco Maya, ¿verdad? Muy bien. Adelante, biólogo Sergio. Gracias, muy amable por la invitación. Creo que después de escuchar la presentación del doctor Garduño no me queda más que entender y ver que tenemos 50 años haciendo acuicultura comercial y estamos en pañales en lo que se refiere a la genética. Si lo comparamos con la ganadería o con la agricultura, estamos 500 años atrás. Realmente creo que estamos muy atrás de lo que pudiéramos haber hecho, lo que estamos haciendo. Pero bueno, ya empezamos, que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que ya empezamos con la genética y ya estamos trabajando en ese tema. Tuve la fortuna de conocer al doctor Garduño acá en Mérida cuando estaba haciendo su maestría, y bueno, eso me permitió ver y entender que había oportunidades de negocio y oportunidades de ser diferentes o de entrar a un mercado diferente. Y ahorita a lo largo de la presentación vamos a ver por qué hablo de eso, ¿no? La siguiente, por favor. El principal reto al que nos enfrentamos en la acuacultura es generar utilidades y que la empresa sea sustentable, ¿no? Conocemos miles de ejemplos de la acuacultura en donde el dinero no fue una limitante, ¿no? Y llámale Aquanova, llámale como quieras llamarle, y hay una gran cantidad de ejemplos de lo que ha sido la acuacultura comercial en México. Y como alguien puso por ahí en un chat, aparentemente el dinero no es la limitante. Entonces, ¿cuál es la limitante o qué es lo que tenemos que buscar en la acuacultura y qué es lo que tenemos que estar buscando a lo largo del día al día y en lo que producimos sobre todo? Y hay ejemplos a nivel mundial que tendremos que ir buscando y tendremos que ir viendo y aprendiendo de ellos, porque si no, el trabajo genético que se ha hecho con la ganadería, con la agricultura, con el maíz, el sorgo, el ganado, los borregos, pues no lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que ese sería un tema interesante en esta plática o en alguna otra mesa de viscerado, en donde tendremos que evaluar el impacto que ha tenido la genética a lo largo de la historia de la agricultura, ganadería y acuicultura, ¿no? La que sigue, por favor. Nos preguntamos muchas veces cómo hacemos exitoso un negocio acuícola. Y regresamos al tema, ¿no? O sea, conocemos una gran cantidad de fracasos en la acuacultura de camarón. Mi trabajo, mi historia es esencialmente con la acuacultura de camarón. Hemos sido innovadores, hemos sido buscando siempre ser diferentes. Todos tenemos un amigo o conocemos un amigo que tiene una revista muy prestigiosa en la acuacultura. Bueno, creo que ya tiene dos. Y cuando llegó a la granja que hice de camarón en Guerrero, su pregunta fue: ¿a quién se le ocurrió hacer una granja de camarón en Guerrero? Y pues bueno, no fue al azar. O sea, realmente Guerrero tiene las condiciones climáticas para poder producir todo el año. Entonces, ¿cómo hacemos que un negocio sea productivo o sea un negocio acuícola exitoso? Y bueno, pues eso es lo que hemos estado buscando y hemos estado trabajando a lo largo de estos años, ¿no? Es indispensable tomar decisiones y buscar peces que sean rentables, que te proporcionen una utilidad y que te permitan ser rentables, ¿no? La que sigue, por favor. A mayores costos de construcción, mayores costos de distribución. Estamos hablando de la península, ¿no? Aquí no se puede construir estanques como en Sinaloa o Nayarit o Veracruz. Aquí todo es piedra y eso te complica mucho las cosas en costos de construcción. Te complica mucho la parte de las utilidades porque tienes que invertir mucho más en infraestructura
que lo que invierten en una jaula en Chiapas o en Sinaloa o en Michoacán, ¿no? O sea, pones una pinche jaula y estás listo para producir. Aquí hay que hacer un estanque, estás en una piedra, tienes que tener un cálculo estructural porque entre más alto sea el estanque, pues más costoso, pues si no se te cae. Hay muchos ejemplos de granjas que han hecho tanques de concreto y pues se les caen a los 10 minutos, ¿no? Y por otro lado, pues estamos peleando y estamos trabajando o peleando más bien contra lo que entra del mercado de China, las especificaciones de selección Italia de los mercados y de las instituciones, los mercados institucionales, y enfrentando el problema de que entró una nueva empresa en Chiapas y ahora produce 30,000 toneladas y puede afectar el precio de todos los demás que producimos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy interesante al que hemos estado enfrentando los pequeños y medianos productores de tilapia, que pues dependemos que si entró la tilapia de las presas, que si entró la tilapia de Chiapas, que si entró la tilapia de acá. Y el comentario que hizo el doctor Martínez Cordero en el pasado FIACUA sobre que traemos un déficit de 360,000 toneladas de tilapia, 320,000 toneladas de tilapia en México, pues te pone a pensar, ¿no? O sea, te pone a pensar que estamos realmente ante un mercado y ante una demanda muy interesante. Y estamos ante una situación en la que, pues sí, efectivamente, ahí está el mercado, ahí está la demanda. Ahora, ¿cómo entramos a ella, ¿no? Sí, por favor. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, esa es la parte interesante. Después de muchos años produciendo tilapia, camarón, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo logramos tener utilidades, ¿no? Y después de escuchar la plática del doctor Garduño, creo que estoy convencido, sí, ya estaba convencido después de 3 años trabajando con el Parvunam, ahora estoy más convencido. O sea, estamos realmente en el camino correcto, estamos trabajando con una especie correcta y que es una alternativa productiva realmente, ¿no? La que sigue, por favor. ¿A qué nos enfrentamos? El tema es que los peces comen todos los días, hay que pagar la CFE, hay que pagar el tiempo, las colaboraciones, hay que pagar la nómina, hay que pagar lo que tenemos que hacer, el alimento. Y fue que cuando tomamos la decisión estratégica de meternos al Parvunam, tenemos 3-4 años ya casi trabajando con Parvunam. Como comenté al principio de la plática, tuve la oportunidad y la fortuna de conocer al doctor Garduño cuando estaba haciendo su maestría aquí en el CIMBESTAB en Mérida. Y bueno, creo que eso fue un parteaguas interesante, porque pues entonces podemos hablar de cosas diferentes, ¿no? Así como hablamos de hacer una granja de camarón en Guerrero, y nuestro buen amigo de las revistas acuícolas, que no quiero hacer publicidad, decía: ¿quién se le ocurrió hacer una granja de camarón en Guerrero? Así como lo mismo dijo cuando hice la granja de camarón en Yucatán. Pues bueno, decidimos meternos a desarrollar una nueva línea de producción. Me parece que el trabajo genético y científico que ha hecho el doctor Garduño es extraordinario, y nosotros lo que hicimos de la mano con el INAPESCA fue generar un núcleo genético y poder llevar a una nueva especie, porque Parvunam está, no quisiera decir reservado, pero sí está comercialmente limitado, porque estamos hablando de una institución de investigación, a una nueva línea genética, una nueva línea comercial que le hemos llamado Blanco Maya. ¿Por qué Blanco Maya? Porque pues, estamos en Yucatán, porque la carne es blanca, porque tiene un sabor extraordinario, y porque hemos logrado, a través del trabajo genético con INAPESCA y el doctor Garduño, tener 3 familias que nos permiten desarrollar esta nueva línea genética. La que sigue, por favor. ¿Qué es el Parvunam? Es la mamá del Blanco Maya. Es una línea mexicana presentada al mundo por el doctor Garduño, como ya lo explicó hace rato.
y creo que el resumen que él hace es muy, muy válido, ¿no? Es un pez de alta velocidad, de dosis persistente del manejo, además de mantener unas grandes calidades y unas grandes cualidades de carne firme blanca, pocas espinas, aporta el omega 3 y crece en agua dulce y agua marina. Y aquí quisiera hacer ¿cuál es la palabra? Un remarque o hacer una especie de ponerle negrillas lo del agua marina. Tenemos varios clientes que nos compran alevines de pargo maya o de blanco maya, que lo cultivan en agua salobre o agua salada, 32 partes en Puerto Morelos, con un gran éxito, con una gran aceptación en el mercado, porque efectivamente el animal sabe diferente. El hecho de que lo hayan cultivado en agua salada, 32, 33 partes, sabe totalmente diferente y les permite venderlo a 80 pesos la pieza o 100 pesos la pieza, lo cual nos ha generado una gran expectativa de mercado. Entre paréntesis, déjenme decirles que Quintana Roo se consume 2,000 toneladas de tilapia. Y entre el buen amigo Jorge Peláez y las demás granjas deben andar como por 500 o 600 toneladas de tilapia al año. Las demás vienen de otros lados, Sinaloa, Campeche, con el buen Paco Romellón, en fin, ¿no? Pero esta tilapia o este pargo UNAM o este pargo blanco maya, en agua salobre, en agua marina, tiene otro sabor. Es otro rollo, lo pagan muy bien y bueno, lo veremos más adelante, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pues ya lo explicó muy bien el doctor Garduño, cuál fue el éxito de este producto, de este organismo, de este trabajo genético. Yo tuve la fortuna de leer un artículo sobre cómo Colombia había conquistado el mercado de Estados Unidos. Y Colombia, déjenme decirles que vende al día de hoy 13,000 toneladas de tilapia roja a Estados Unidos. Y vende $70 millones al año a Estados Unidos de tilapia roja. Entonces, es algo que a mí me llama la atención, y cuando hablé con el doctor Garduño por primera vez, me decía, bueno, sí, es que tengo clientes en Brasil, en Haití, en Colombia, etcétera. Pues en México no le hacen mucho caso, pero aquí estoy trabajando. Entonces dije, no, pues esto hay que tomarlo como una innovación, y si Colombia pudo colocar casi 13,000 o 10,000 toneladas de tilapia al año, de tilapia roja, hay un artículo muy interesante que se llama así: ¿Cómo conquistó Colombia el mercado de la tilapia roja en Estados Unidos? Y su principal mercado es Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque suben su tilapia al avión que lleva las flores a Nueva York. Colombia es el principal productor de flores de América Latina. Entonces, no sé si del mundo, pero sí es muy importante productor de flores. Ese avión que lleva las flores a Nueva York también lleva tilapia, y van a menos 18 grados. Y les permite poner ahí tilapia fresca, fresh. Menos 18 es fresh para los americanos, menos 35 es frozen. Entonces, creo que esa parte habría que tomarla en cuenta, habría que tomar ahí una nota y decir, bueno, estamos un poquito más cerca que ellos, que Colombia, ¿no? O sea, en el caso particular de nosotros, pues estamos a 1 hora de vuelo de Miami y de ahí subimos a Nueva York sin ningún problema. Entonces, estamos trabajando en eso y creo que sería algo muy interesante de ver. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos 3 años trabajando con esta línea, con excelentes resultados. Ahí estamos trabajando ya con diferentes familias, de la mano con el doctor Garduño. Como él bien menciona, tenemos 3 familias, vamos a llamarles Silver, que son los platas, Lomo Rojo, que son los rojos, y los pardos, que tienen algunas manchas.
Y bueno, creo que nuestro buen amigo de Panorama Acuícola ha hecho, que no quería hacerle publicidad, por cierto, ha hecho unas 2 o 3 artículos sobre el tema muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es el éxito? La que sigue, por favor. Diferenciación. Hay que ser diferentes en lo que hacemos. Me queda claro que México, como dijo el doctor Javier Martínez Cordero en su plática de Fiacua, México trae 326,000 toneladas de déficit, traemos un montón de tilapias que no podemos cumplir porque importamos, somos el segundo mercado más importante después de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que importamos 150 o 180,000 toneladas de tilapia. O sea, lo que producimos no nos alcanza. Según Conapesca andamos en 50, 80,000 toneladas. Pero para los que somos pequeños productores, ponernos a pelear contra las 30,000 o las 20,000 toneladas de Chiapas, de Sinaloa, de Veracruz y los grandes productores, pues no tenemos por dónde. Y a lo mejor el mercado local, pues sí, se ve muy bien, se ve muy interesante, pero vamos viendo hacia otro lado, vamos a ser diferentes. Esa tilapia roja que ven en la foto, pues te llama la atención, o sea, finalmente dices, wow. Como un cliente me dijo acá en Mérida, ¿no? La voy a vender como guachinango, pues si te lo compran, qué bueno, ¿no? Pero pues finalmente es una tilapia roja, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vender una tilapia gris y una tilapia roja? Sin ser racistas ni mucho menos. La tilapia gris se está vendiendo a 50 pesos, 50 y tantos pesos el kilo. Y la tilapia roja la vendemos en granja entre 70 y 80 pesos el kilo. Tengo clientes que la venden en Quintana Roo a 100 pesos el kilo y otros clientes más audaces la venden a 80, 100 pesos la pieza. Entonces, ya estamos hablando de negocios, ¿no? Finalmente ya estamos hablando de negocio que te deja una utilidad y que te deja un rendimiento muy interesante. Y que bueno, como dijimos al principio, pues aquí hay que ser diferentes, ¿no? Hay que trabajar en la genética, hay que apostarle a esa diferenciación que